Querido Javerot, querido Javerim, quiero describir un problema que se está presentando en un sector de los religiosos de la ortodoxia israelí. Este es un tema netamente israelí. Es el tema de los Dat Lashim. Son personas religiosas que abandonan el cumplimiento de la religión en Israel. Pero para entender quiénes son los Dat Lashim, tenemos que hacer una pequeña descripción de la ortodoxia en Israel, que está dividida básicamente en dos grupos. Están los Haredim, que son los ultrarreligiosos, los Hasidim, los estudiantes de la Yeshiva, que ellos tienen su vida. Después están los Datim Leumim, los religiosos sionistas. Fueron los que hicieron los kibbutzim en el siglo pasado, los que son con kippah srugá, que van a yeshivot, pero también van a las universidades, son muy buenos en el ejército. En los últimos decenios tuvimos un movimiento de Hozrim B'Tshuvah, de gente no religiosa, nacida no religiosa, que se vuelve religiosa. Y entran a ambos campos, sea al campo Haredí o también al campo Dati Leumí. En el sector Haredí siempre hubo un pequeño porcentaje, vuelvo a repetir, pequeño porcentaje de gente que se rebelaba a esa vida religiosa. Ellos son los llamados Hozrim B'She'elah, ultra religiosos que se sienten encerrados, no tienen preparación de estudio y rompen con la barrera religiosa. Al romper con la barrera religiosa, la mayoría de ellos luego no son bien recibidos por sus familias. El fenómeno que están midiendo ahora es que en el sector religioso sionista hay una alta tasa de deserción de esa vida religiosa integrada a la vida universitaria, profesional, ejército, que también están rompiendo con las reglas religiosas. Ese grupo de los sionistas religiosos que rompe con el cumplimiento religioso son los Dat Lashim. Y se analiza, parece que el porcentaje, estamos hablando de los últimos 30 años, pueden hablar del 40%, eso es mucha gente. Por un lado hay que notar de que el total de los Datim Leumim no bajó por esa pérdida, porque tienen bastantes hijos también, entonces hay un reemplazo. Pero se analizan y por qué pasa, por qué sucede. Entonces la primera hipótesis es que los Datim Leumim, que hace 50 años a nivel religioso eran moderados, no eran tan estrictos en cumplir cada detalle, se volvieron, la tendencia de Datim Leumim es volverse más religiosos, más observantes. Por ejemplo, en los kibbutzim de la parte hace 50 años, de lo que se llama la Bnei Akiva, las chicas iban en pantalones, muy pocas mujeres se cubrían la cabeza, no enviaban a sus hijos a yeshivot. Era un judaísmo religioso más moderado. Y la tendencia de los últimos 40 años es que se volvió la parte oficial de ese movimiento mucho más religioso. A tal punto que se dividió, está aquellos que son Bnei Akiva contemporáneo y los que dijeron, no, volvamos al Bnei Akiva anterior. Y entonces se llama movimiento de Torah Avodah, que es el lema de Bnei Akiva de hace 50 años. Y se analiza que por la tirada hacia la derecha, esto es un backlash, es una reacción a la más religiosidad que quisieron imponer a los jóvenes en ese grupo. Entonces apenas tienen la posibilidad de no estar tan en contacto con una ortodoxia tan estricta, rompen con lo que había sido establecido. Como sea, explicaciones para acá o para allá, hay una realidad, hay una pérdida importante dentro de este sector. Shabbat Shalom Umevorach.